Buenas, bienvenidos de nuevo a Pluma de Anabel. Hoy en el tema 5 o bloque 5 vamos a ver la atención y la inhibición. Vamos a explorar un poco la relación que hay entre estas dos palabras y cómo nuestro cerebro decide qué procesar y qué va a bloquear. Entonces, para empezar, ¿la inhibición qué es? La inhibición no es un fenómeno ni único ni simple, porque puede ocurrir de manera inconsciente, como una parte automática de la selección de la información, pero también puede ser de forma consciente, cuando por ejemplo tenemos que detenernos o ignorar información que es conflictiva. Entonces tenemos la inhibición inconsciente, que es automática e ignora otros, por ejemplo el priming negativo, donde un estímulo que ignoraste en un ensayo anterior pues se va a procesar más lento en el siguiente. Y luego la inhibición consciente, esta requiere pues un control voluntario, como cuando debemos detener una acción ante una señal de alto o ignoramos información conflictiva para poder responder correctamente, como ocurre en el efecto strobe, por ejemplo, cuando la palabra rojo pues está escrita en azul y entonces tenemos que decir el color de la tinta. Es algo pues más voluntario. Como dicen Rafal y Hennig en 1994, la inhibición básicamente ayuda a coordinar respuestas reflejas y conductas voluntarias, garantizando así pues una flexibilidad y una eficiencia en nuestra conducta diaria. Ahora bien, tenemos varios tipos de inhibición. La inhibición neurológica contrarresta un poco la activación. Aquí la inhibición pues se puede entender como una reducción automática de la activación neuronal, sin un esfuerzo consciente. Un ejemplo típico sería la supresión de respuestas reflejas. Por ejemplo, los bebés tienen el reflejo de succión, que a veces reaparece en personas que tienen Alzheimer debido a un deterioro cortical, mostrando así que la inhibición pues depende un poco de circuitos neuronales específicos. Otro fenómeno muy interesante es el de enmascaramiento lateral, y este está relacionado con la inhibición entre neuronas sensoriales. Por ejemplo, si miramos una letra central A rodeada de H's en la periferia, nuestra visión puede ignorar la A central al desplazar la imagen, pero las letras inferiores van a seguir siendo visibles. Esto básicamente explica cómo ciertas prendas de camuflaje se pueden confundir con el ambiente, o cómo una balsa salvavidas tiene que destacar sobre el mar. En resumen, esta inhibición neurológica básicamente nos va a permitir filtrar estímulos que son irrelevantes de manera automática y así ajustar la percepción de manera eficiente. Luego también tenemos la inhibición reactiva. Esta aparece un poco como consecuencia de un proceso cognitivo en curso, que ha sido iniciado deliberadamente. Por ejemplo, en el priming negativo, un estímulo fue ignorado en un ensayo previo, provocando una respuesta más lenta cuando vuelva a aparecer. Es como si nuestro cerebro dijera, bueno, yo a esto ya le presté atención, entonces me voy a concentrar en otra cosa, básicamente. Por otro lado, también tenemos la inhibición conductual. Este se describe desde la conducta observable, sin necesidad de explicar la causa neuronal o cognitiva. Es muy útil en experimentos, donde no siempre vamos a conocer los procesos internos exactos. Si un sujeto no responde a un estímulo conflictivo durante una tarea, se va a registrar como una inhibición conductual, independientemente del mecanismo que lo haya generado. Entonces, dicho esto, la inhibición es multifacética. Su principal función al final es coordinar la atención y la conducta para evitar errores. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando un estímulo que es irrelevante interfiere con una tarea que estamos haciendo? Aquí hablamos de inhibición de la información relevante y destacan tres fenómenos clásicos. El primero es el efecto strobe. Consiste básicamente en la interferencia que genera el significado de las palabras al nombrar el color de la tinta. Por ejemplo, hay varios tipos de ensayo. El incongruente es cuando hay una palabra, por ejemplo azul, escrita en verde. La respuesta es más lenta y los errores son más frecuentes. Otra que sea congruente, por ejemplo, la palabra verde, escrita en verde. Esto va a ser más rápido y preciso. O neutro, letras al azar en color azul. Pues hay una línea base. También tenemos la asimetría strobe dentro del efecto strobe. El significado interfiere cuando el procesamiento y la respuesta
se codifican en el mismo sistema, por ejemplo, el verbal. Es decir, por ejemplo, en voz alta el color de la tinta se va a ver interferido por la palabra. Responder manualmente a la posición espacial de la palabra puede reducir esta interferencia. Hay algunos factores que modulan este efecto. Por ejemplo, la proporción de ensayos congruentes e incongruentes. Hay más ensayos incongruentes que reducen el efecto. Y el ritmo de presentación. Ensayos rápidos permiten focalizar mejor la atención y así también disminuir la interferencia. Otro efecto es el conocido efecto Simon. Se manifiesta cuando las respuestas son más rápidas si el estímulo aparece en el lado correspondiente a la respuesta. La interferencia aquí ocurre por la información irrelevante espacial, que va a entrar en conflicto con la respuesta asignada. Por ejemplo, si pulsamos el botón izquierdo ante un círculo azul, lo vamos a hacer más rápido si el círculo aparece a la izquierda que si aparece a la derecha, que sería el efecto Simon inverso. La explicación aquí incluye que hay una generación automática de códigos espaciales y unas especies de estrategias voluntarias de recodificación para poder resolver estos conflictos. También tenemos que tener en cuenta la selección de la respuesta y la compatibilidad, porque tanto en el efecto Stroop como el de Simon se va a originar esto en la fase de selección de respuesta. La dimensión relevante e irrelevante se van a procesar en paralelo. Cuando el código de la irrelevante difiere, entonces empieza a decaer antes de que se emita la respuesta correcta. Aquí tenemos los modelos de competencia entre respuestas. Como ya hemos mencionado muchas veces, la información lo que va a hacer es básicamente competir por acceder a un canal central limitado, el cuello de la botella. Y luego hay una compatibilidad ideomotora, es decir, si existe una alta correspondencia entre estímulo y respuesta, la interferencia disminuye o desaparece, porque la respuesta se va a ejecutar directamente. Y por último, en tercer lugar, tenemos el efecto de compatibilidad de los flancos, también conocido como EFC, y también conocido como paradigma de Erikson, en 1974. Aquí tenemos un target central que está flanqueado por distractores. La ejecución es la siguiente. Va a ser muy rápida si los flancos son compatibles con las respuestas del target, intermedia si los flancos son neutros y lenta e imprecisa si los flancos son incompatibles. La interferencia surge porque los flancos activan respuestas preparatorias automáticas que se tienen que inhibir. También tenemos una carga perceptiva. Si es baja, vamos a tener más recursos disponibles y entonces los flancos se van a procesar y van a generar una interferencia. Sin embargo, si tenemos una alta carga perceptiva, los recursos van a estar todos centrados en el target y los flancos van a influir menos. Ahora bien, vamos a centrarnos en la inhibición de retorno. ¿Qué es eso? Imagínate que estás caminando por una habitación buscando tus llaves y tu mirada se va a posar sobre una mesa, pero si no encuentras las llaves allí, ¿vas a seguir mirando la misma mesa? No, probablemente no, porque tu atención se va a mover a otras zonas. Y eso es exactamente lo que describe la inhibición de retorno. La inhibición de retorno ocurre cuando la atención es capturada por una señal, como un destello de luz o un sonido, y después evita volver a esa zona durante unos 3 segundos aproximadamente. Tenemos señales exógenas, las periféricas. Estas atraen la atención automáticamente. Y las endógenas, que son las centrales, y sí que requieren una interpretación consciente por nuestra parte. Posner y Cohen en 1984 demostraron que si una señal exógena indica una posición y el target aparece 300 milisegundos más o menos después, las respuestas a esa zona son más lentas que a posiciones que no estaban señalizadas, y esto se debe a que el cerebro inhibe temporalmente la región previamente explorada, favoreciendo la exploración eficiente del resto del entorno. Esto básicamente es una función adaptativa, permite buscar en nuevas zonas en vez de revisar una y otra vez el mismo lugar. Está relacionada también con los movimientos oculares y con la búsqueda visual dinámica. Se observa tanto en estímulos visuales como auditivos
y en respuestas manuales como en los movimientos oculares. Básicamente opera como una especie de gradiente espacial. Hay una máxima inhibición en la posición señalada, disminuyendo hacia la periferia. Ahora bien, imagina que estás buscando pues una manzana roja, por ejemplo, entre muchas manzanas verdes. Si alguna de esas manzanas verdes apareciera antes que las demás, tu cerebro podría inhibir esa posición ya explorada, facilitando encontrar la manzana más rápidamente. Este mecanismo es lo que se llama marcado visual. Es un proceso activo, bajo un control consciente, permitiendo ignorar zonas que ya hemos explorado durante la búsqueda. Y también funciona con objetos en movimiento, lo que la hace pues realmente útil en entornos que son dinámicos. Vamos a ver lo que realmente pone a prueba la atención. El priming negativo. Imagínate que estás jugando a un juego en el que tienes que tocar objetos rojos e ignorar los amarillos. Si en un segundo momento el objeto que antes ignoraste ahora se convierte en objetivo, tu respuesta va a ser más lenta. Y esto es el priming negativo. Se inhibe previamente el distractor que ya percibiste y retrasa la respuesta posterior. Esto se estudia en ensayos secuenciales. Hay un prime donde ignoras un distractor y un probe donde el distractor ignorado ahora puede ser un target. La condición repetición ignorada consiste en que si el distractor del prime aparece como un target en el probe, la segunda parte, las respuestas van a ser más lentas. Y esto pues funciona con localización espacial, con la identidad del objeto o con ambos. Supongamos que tocas con la mano un tablero que está lleno de luces. En el primer ensayo ignoras la luz amarilla que está a la izquierda. Resulta que en el siguiente ensayo, pues esa misma luz amarilla ahora es tu objetivo. La mano va a tardar más en llegar a esa posición que a otras que no fueron ignoradas antes. Aquí se está demostrando que la inhibición pues no solamente está ligada al espacio, sino también a la trayectoria del objeto y a la acción motora. El priming negativo también está vinculado al objeto. Experimentos muestran que si los objetos parecen moverse, la inhibición va a viajar con ellos. Y esto indica que el priming negativo no solamente entonces depende de la localización espacial, sino que también depende, como hemos dicho, de la trayectoria, de la identidad y del movimiento que tenga pues este objeto. De nuevo hay varios factores que van a modular el priming negativo. Primero es la flexibilidad. Solamente se inhiben propiedades del distractor que van a competir con el target. En segundo lugar, el número de distractores. Cuanto más tengamos, menor efecto va a haber, porque la capacidad inhibitoria se tiene que distribuir. En tercer lugar, la temporalidad. El efecto con el tiempo va a disminuir. Y por último, la dificultad de la selección. Cuanto más difícil sea, pues el efecto disminuye, porque al final los recursos de inhibición pues se van a utilizar en intentar procesar el target. Hay varias hipótesis sobre el priming negativo. Primero, que la inhibición es directa. Es decir, vamos a ignorar el distractor y la activación va a quedar suprimida temporalmente. Pero esto es un problema porque si el distractor se presenta solamente en el probe, la segunda parte, puede llegar a aparecer priming positivo, lo que indica que no se elimina totalmente la activación. Y luego por otra parte, pues que hay una recuperación desde la memoria, es decir, la etiqueta de no responder del distractor se va a acabar recuperando en el probe, generando pues así el conflicto y ese enlantecimiento. Al final la explicación más completa combina la inhibición y la memoria. Es decir, el distractor lo que hace es inhibirse, pero la información está codificada en nuestra memoria y cuando se convierte en un target genera pues una especie de conflicto. Ahora vamos a hablar de los procesos stop. ¿Eso qué es? Piensa en un semáforo. Te echas a andar y de repente aparece la luz roja. Tu cerebro debe detener la acción que ya estaba puesta en marcha. Hay una coordinación entre la percepción, la decisión y la inhibición de la respuesta motora. Vale, pues los procesos stop son un claro ejemplo de intervención ejecutiva. Muestra básicamente cómo la atención y la inhibición van a trabajar juntas para controlar la conducta.
Para estudiarlo, los psicólogos desarrollaron el paradigma de la señal de stop. El participante realiza una tarea primaria de elección, por ejemplo, presionar un botón según el estímulo. En algunos ensayos va a aparecer esta señal, indicando que debe abortar la respuesta. Entonces entra la variable dependiente, que es el porcentaje de respuestas detenidas correctamente. Según los modelos de competencia, la señal de stop activa un proceso inhibitorio que compite con el proceso go excitatorio. Ambos van a ser independientes y el éxito depende solamente de cuánto tiempo y cuántos recursos tiene el proceso stop para frenar la acción. En todo eso hay un concepto que es clave y es el punto de no retorno. Antes de ese punto, la selección o la ejecución de la respuesta puede ser detenida, pero después de ese punto, como la acción ya está, entre comillas, demasiado avanzada, pues no se puede abortar misión. Por ejemplo, si tienes que presionar un botón izquierdo cuando ves un estímulo derecho o viceversa, alargar la fase de selección de la respuesta da más tiempo al proceso de stop para intervenir, aumentando así pues la probabilidad de detener esta acción. Logan, en 1981, mostró que si la selección de la respuesta se hace más lenta, por dificultad de la tarea por ejemplo, la probabilidad del éxito del stop aumenta. Y lo mismo ocurre con la complejidad motora. Cuanto mayor es esta, mayor tiempo tenemos para configurar el programa motor y por lo tanto pues más tiempo para detener la acción. En personas sanas, abortar una acción motora, el tocar un botón, mover la mano, hablar, lo que sea, toma unos 200 milisegundos. Esto nos indica que el mecanismo es central y amodal, funcionando básicamente con cualquier modalidad sensorial. Los niños y los ancianos tardan más. Por ejemplo, entre 6 y 8 años son unos 305 milisegundos. Entre 10 y 12, 234 milisegundos. Y los mayores de 22 años, unos 188 milisegundos. Esto se debe a cambios en los lóbulos frontales, que son los responsables del control ejecutivo, que maduran tarde y se deterioran temprano. Los procesos go y stop son independientes. La acción motora previa no se va a ver afectada por la señal de stop. El tiempo de reacción del stop depende de la tarea primaria. Es decir, si la tarea requiere inhibir información conflictiva, como en la tarea de flancos que mencionábamos antes, el tiempo para detener la respuesta aumenta. Un ejemplo con flancos, por ejemplo, sería tener una flecha central que apunta hacia la derecha, hacia un pulsador derecho. Luego tenemos las flechas flanco, que son congruentes si se encuentran en la misma dirección o incongruentes si se encuentran en la dirección opuesta. La señal de stop aparece solamente en algunos ensayos. ¿Cuáles son los resultados? Bien, pues que el tiempo de reacción del stop es mayor en los que son incongruentes, es decir, en las flechas flanco incongruentes, siendo de unos 208 milisegundos, en comparación con los congruentes, que es unos 182 milisegundos. Es decir, que al final la atención a los flancos que son irrelevantes va a consumir recursos inhibitorios adicionales. Aquí hay que mencionar que el ensayo previo también importa. Es decir, si se hace un stop, el tiempo de reacción del stop en el siguiente ensayo va a aumentar. Esto indica que hay un post-efecto inhibitorio residual que está modulando el proceso go siguiente. Detener una acción que es cualitativamente diferente a sustituirla, básicamente lo que hace es cambiar la meta en marcha, siendo más rápido, o detener la acción por completo, siendo más lento. Los procesos stop entonces son mecanismos especializados que controlan la conducta de una manera diferente a los procesos go. Como conclusión, podemos destacar que al final pues la inhibición no es un fenómeno único, sino que se manifiesta de muchísimas maneras. A veces puede ocurrir de manera automática, como cuando seleccionamos un estímulo e ignoramos otros. Esta inhibición va a persistir durante un determinado tiempo y va a afectar a las respuestas posteriores, como puede ser en el priming negativo, donde responder a un estímulo
previamente ignorado se va a enlentecer. Y otras formas de inhibición pues van a requerir un control consciente, como cuando queremos detener una acción ante una señal de alto o ignorar información conflictiva, como en el famoso efecto Stroop. En palabras de Rafal y Hennig, los mecanismos inhibitorios lo que hacen es permitir que nuestra experiencia sea coherente y flexible, coordinando reflejos y conductas dirigidas a metas. Encontramos varios tipos de inhibición. La neurológica, donde hay una reducción automática de la activación neuronal, como ocurre con ciertos reflejos inhibidos por la corteza, o fenómenos de enmascaramiento lateral, donde estímulos adyacentes dificultan la percepción del target, un efecto que es clave en las tareas de vigilancia y de camuflaje. Luego también teníamos la reactiva. Surge como un efecto colateral de un proceso cognitivo en curso, como por ejemplo el priming negativo. Y la conductual, aquí se observa en la disminución de respuesta. No hay una necesidad de explicar el mecanismo, simplemente desde la perspectiva de la conducta. Encontramos tres efectos distintos. Tenemos el efecto Stroop. Este es un clásico, básicamente nos muestra cómo el significado de las palabras puede interferir con la denominación de los colores. Por ejemplo, si tenemos la palabra azul en tinta roja, vamos a tardar más en decir el color correcto de la tinta. Eso va a ocurrir porque la lectura es un proceso automatizado y cuando la dimensión irrelevante del estímulo se procesa en el mismo sistema que la respuesta relevante, pues tenemos interferencias. El Stroop espacial ocurre cuando debemos atender a la posición de un estímulo ignorando el significado de la palabra, y la interferencia depende de cómo codificamos la respuesta, ya sea de manera verbal o manual, y de la magnitud del efecto, que éste puede cambiar según la proporción de ensayos congruentes e incongruentes, o del ritmo de presentación, mostrando que al final aplicamos estrategias atencionales superiores. Por otro lado teníamos el efecto Simon. Se observa cuando las respuestas son más rápidas si el estímulo aparece en el lado correspondiente a la respuesta asignada. La interferencia surge de la dificultad que hay para ignorar la información espacial irrelevante y también puede ser modulada mediante estrategias de recodificación activa, evidenciando el control voluntario sobre la respuesta. Tanto Stroop como Simon dijimos que demostraban que la interferencia se producía en el estadio de selección de respuestas, donde la dimensión relevante e irrelevante se procesan en paralelo y compiten por acceder a un canal central limitado. La compatibilidad ideomotora que hay entre estímulo y respuesta puede reducir o eliminar la interferencia, mostrando así que la automaticidad es relativa y no absoluta. Y por último, el efecto de compatibilidad de los flancos. El paradigma de Eriksen muestra cómo un target rodeado de distractores flanqueantes genera interferencia según la compatibilidad de la respuesta. Curiosamente, los factores que son como la distancia espacial, las diferencias físicas o la carga perceptiva pueden llegar a reducir este efecto. Cuando la tarea exige toda nuestra atención, los distractores irrelevantes apenas afectan a la respuesta. Y un hallazgo que respalda esto es la hipótesis de la carga perceptiva de Lavie. También hablamos de la inhibición de retorno. Es un mecanismo adaptativo que lo que quiere es evitar que la atención vuelva inmediatamente a zonas previamente exploradas. Tenemos señales exógenas que capturan la atención automáticamente y si el target no aparece enseguida, la zona señalada se inhabilita temporalmente. La inhibición de retorno se observa en tareas tanto visuales como auditivas y va a afectar a respuestas manuales, movimientos oculares y además sigue un gradiente espacial, siendo más fuerte en la zona señalizada y disminuyendo hacia la periferia. Este mecanismo pues lo que hace es garantizar una búsqueda eficiente en ambientes que son complejos y dinámicos. El marcador visual es un proceso inhibitorio top-down que facilita la búsqueda cuando los distractores son preexpuestos. Las localizaciones ocupadas por los distractores son activamente inhibidas, permitiendo que el target se encuentre más rápido.
Este mecanismo también funciona con los objetos en movimiento, mostrando la flexibilidad del control atencional. El priming negativo, por otro lado, refleja cómo la inhibición persiste en el tiempo. Un distractor que es previamente ignorado enlentece la respuesta cuando luego actúa como target. Esto está vinculado ya sea a la localización, es decir, al espacio, o al objeto mismo. Su magnitud va a depender de la dificultad de la tarea. A mayor dificultad o carga perceptiva, el priming negativo disminuye, porque los recursos inhibitorios se tienen que distribuir entre los múltiples distractores que tenemos. Explicaciones actuales integran la inhibición activa y la recuperación desde la memoria, es decir, el distractor es ignorado. Mantiene una etiqueta que va a entrar en conflicto cuando se convierte en target, porque se recupera de la memoria, y esto al final lo que hace es ralentizar la respuesta. Este mecanismo es crucial para el control de acciones dirigidas a metas, asegurando que así nuestra conducta sea flexible y sobre todo adaptativa. Y finalmente hablamos de los procesos stop. Estos nos muestran cómo se detiene una acción en marcha. En el paradigma de señal stop, el sujeto realiza una tarea y de repente aparece la señal stop, que indica que la acción tiene que abortarse. La probabilidad de éxito va a depender de cuánto tiempo tiene el proceso stop para intervenir antes del punto de no retorno. Algunos de los factores que afectan al tiempo de reacción del stop es la edad. En los niños y los ancianos hay más lentitud. Luego la dificultad perceptiva y también la complejidad de la respuesta. Estudios con flancos muestran que este tiempo de reacción va a aumentar en condiciones que son incongruentes, indicando que la inhibición de información irrelevante consume recursos adicionales. Básicamente, detener una acción es diferente a sustituirla por otra, porque se requiere un control ejecutivo especializado independiente de los procesos Go. Entonces, en conjunto, al final la atención y la inhibición son dos caras de la misma moneda. La atención lo que hace es seleccionar estímulos relevantes evitando las interferencias. Y la inhibición lo que hace es eliminar o retrasar la información irrelevante, para así regular nuestras acciones y permitirnos un poco de flexibilidad. Desde el efecto Stroop y Simon hasta la inhibición de retorno, el priming negativo o los procesos stop, nuestro cerebro al final lo que está haciendo es utilizar estrategias automáticas o conscientes para distribuir los recursos que tenemos de manera eficiente, para así poder interactuar con el mundo que es tan complejo y tan cambiante. Con esto finalizamos el bloque 5. Muchas gracias y nos vemos en el bloque 6.